Enfermedad de jarabe de arce o Maple Syrup Urine Disease, esas son las letras que están ahí debajo. ¿Por qué este nombre para esta enfermedad? Por el olor que suele tener la orina de los pacientes o la piel o el cerumen del oído, que es el olor del jarabe de arce. En nuestro país no estamos muy familiarizados con esto. Los americanos usan muchísimo esto. El olor es como para los panqueques y los waffles y esas cosas, es como una melaza, es parecido al quero nuestro. Tiene un olor dulzón, pero no como el de la miel, sino un poco más parecido al azúcar quemada. Y por eso recibe este nombre, porque el olor de los pacientes o de su orina es muy similar al de esta melaza. Esto se llama también leucinosis y tiene que ver con la degradación de 3 aminoácidos muy importantes, que son los aminoácidos ramificados leucina, isoleucina y valina. Estos 3 aminoácidos, como todos los aminoácidos, cuando el ser humano los recibe en la cantidad que necesita, lo utiliza para sintetizar proteína, para crecer, para formar músculo, etc. Lo que sobra de lo que uno ingiere tiene que ser degradado para transformarlo en energía a través de su ingreso al ciclo de Krebs. En la enfermedad de jarabe de arce lo que hay es un stop en la degradación de estos 3 aminoácidos muy cercano al comienzo, y entonces esta falta de las dehidrogenasas que permiten seguir la degradación de estos 3 aminoácidos hace que se acumulen cetoácidos, alfa-cetoisocaproico, alfa-cetometilvalérico, alfa-cetoisovalérico. Estos 3 cetoácidos son los que se acumulan y no pueden seguir su degradación y son los responsables de los síntomas. Entonces ya van infiriendo que lo que uno debería hacer es dar la cantidad justa de estos aminoácidos para que sean utilizados para síntesis y que no sobre nada para no tener que degradarlos. Las formas clínicas de presentación son diferentes. Hay la forma muy frecuente, que es la forma neonatal grave. Son pacientes terriblemente graves que, si no se diagnostican en la primera semana de vida, su pronóstico de vida o las condiciones en las que pueden sobrevivir son muy malas. Por eso es una de las enfermedades que ya se incluyó en la pesquisa neonatal en provincia de Buenos Aires, ya se incluyó este año en la pesquisa neonatal de los hospitales públicos de Ciudad de Buenos Aires, y debiera hacerse extensiva a la brevedad para todo el país. Hay otras formas que son una forma tardía moderada, una forma intermitente y una forma llamada sensible a la tiamina, que ya vamos a ir viendo de qué se trata. La forma grave, el chico nace normal y los primeros 2 o 3 días de vida parece normal, pero rápidamente empieza con vómitos importantes, con rechazo del alimento, empieza a quedarse dormido, puede entrar en coma, puede tener convulsiones, puede morirse. Y una de las características que tiene es el olor. A veces estos chiquitos, si no tuvieron una pesquisa, cuando empiezan a vomitar, la mamá consulta, lo primero que piensa el pediatra: tiene un reflujo. Todos los recién nacidos tienen reflujo, pero ninguno vomita y se queda dormido como estos pacientes.
Y a veces el olor no llama la atención. A veces es atribuido a una mala higiene del bebé, pero la verdad es que huele un pañal de enfermedad de jarabe de arce, no se olvida más de ese olor porque es muy intenso y es parecido a cuando uno hace caramelo y se le quema un poco en la olla, da ese olor a azúcar quemada. Las formas más leves, la forma intermitente es muy interesante porque se puede presentar en cualquier momento, sobre todo de la infancia, frente a situaciones de estrés, frente a una cirugía, frente a infecciones. Las manifestaciones no son tan graves, pero el paciente vomita, el paciente, como lo que se acumula son cetoácidos, además del olor, tiene una orina en la cual aparecen cuerpos cetónicos, tiene vómitos y si no se estudia en el momento y no se hace el diagnóstico y se implementa el tratamiento adecuado, el paciente evolucionará hacia un deterioro neurológico según la cantidad de episodios que presente. Lo que se llama forma intermedia no tiene intermitencias, no tienen episodios en los que el paciente se pone mal, sino que lo que tiene es un deterioro neurológico progresivo. Y la forma respondedora a la tiamina es un grupo bastante heterogéneo. Siempre que uno hace un diagnóstico de enfermedad de jarabe de arce, prueba en dar tiamina. La dosis es variable para los pacientes, puede ir de 10 a 300 miligramos por día. Nosotros en general utilizamos como dosis de prueba 200 miligramos, se la damos al paciente y vamos controlando qué es lo que pasa con los aminoácidos. Si de pronto normaliza el valor de leucina, isoleucina y valina o lo acerca bastante a lo normal, la conclusión será que el paciente es respondedor a la tiamina. Excepcionalmente es un respondedor absoluto, o sea que con solo recibir tiamina normaliza todo. A veces requiere de la tiamina y requiere también un poco del tratamiento dietético, que es de lo que vamos a hablar después para las formas clásicas. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad cuando alguien la sospecha? Tienen una acidosis metabólica severa. Lo que está juntando son ácidos y entonces estos ácidos lo que traen es un desequilibrio en el organismo que se manifiesta por una ventilación muy acelerada para poder lavar ácido, para poder lavar CO2 con la respiración, y esto a veces lamentablemente es interpretado como una enfermedad respiratoria. Por no hacer la acidosis metabólica se diagnostica con un simple análisis de sangre. La presencia de acetona en la orina, si es un bebé recién nacido, lo más probable, si el bebé tiene acetona, es que sea esta enfermedad, y si es un chico un poquito más grande, por las formas intermitentes, la presencia de cetonuria obliga a pensar en esta enfermedad y por lo menos descartarla, si bien hay otros cuadros más frecuentes que pueden producir cetonuria en chicos más grandes. Una cosa muy importante, insisto, es el oler esta enfermedad. Hay que acordarse que el nombre que tiene que ver con el olor. Dentro de la confirmación del diagnóstico, lo que es necesario hacer es un estudio muy específico, que es la medición de los aminoácidos plasmáticos, que no se puede hacer en cualquier laboratorio, sino que aquellos que cuenten con el equipamiento y la experiencia, y lo que uno encuentra allí es un ascenso, como ya les anticipé, de valina, leucina e isoleucina, especialmente leucina, que es por otra parte el aminoácido más dañino para el sistema nervioso central. En la corrida de aminoácidos aparece también la aloisoleucina, que es diagnóstica, que es seguro, si apareció la aloisoleucina, que se trata de esta enfermedad,
porque hay algunas otras situaciones en las que uno pudiera tener aumento de valina, leucina y isoleucina y no tratarse de una enfermedad de jarabe de arce. Se complementa con los ácidos orgánicos urinarios, que también es un análisis específico con un equipamiento específico, donde uno va a encontrar estos 3 ácidos orgánicos mencionados aquí, que son característicos en su aparición en esta enfermedad. ¿Cómo se trata? Y bueno, lo que uno tiene que tratar de hacer es obviamente evitar la acumulación de los metabolitos tóxicos, asegurar un crecimiento normal, evitar que el chico produzca sus aminoácidos destruyendo sus propias proteínas. Si el organismo está destruyendo proteína, esto es la situación de catabolismo aquí mencionada, está liberando valina, leucina e isoleucina, que es equivalente a que lo estuviera comiendo desde afuera. Y por cierto, en el tratamiento hay que evitar la deficiencia de nutrientes esenciales, entre ellos los de valina, leucina e isoleucina, que son 3 aminoácidos esenciales. Uno no puede aportar 0 de estos aminoácidos. Hay un tratamiento que es de emergencia. Si el paciente está muy grave, esto es del resorte del terapista intensivo o del médico pediatra, que tiene que hacer rehidratación, corrección del medio interno, un aporte de energía muy importante para frenar el catabolismo. Y una vez que el paciente salió de la descompensación, entrará en lo que es el tratamiento crónico de por vida, que va a tener su aporte calórico, proteico, de vitaminas, etcétera, con una fórmula que no tiene ninguno de estos 3 aminoácidos tóxicos. Pero a su vez hay que aportarle estos aminoácidos en las cantidades mínimas que el chiquito necesita a partir de alimentos naturales, que podrá ser o leche de madre o una fórmula sintética y a posteriori alimentos naturales, en general vegetales y frutas, que son los que menos cantidad de proteína contienen. Esto es para mostrarle que si uno alimenta exclusivamente un chico con enfermedad de jarabe de arce, con una fórmula diseñada específicamente para la enfermedad, que contiene 0 de valina, leucina e isoleucina, puede hacer un daño como el que se ve en estas fotos. Este niño que parece un gran quemado, en realidad lo que tiene es deficiencia de valina, leucina e isoleucina, porque no se complementó la fórmula que ofrece 0 de estos aminoácidos para evitar el daño del sistema nervioso central con las cantidades mínimas que requiere, y entonces si uno no aporta esto, se produce un daño como este que se observa en la piel, y también se produce alteración en el crecimiento, y por cierto se va a producir la muerte. ¿Por qué? Por eso se llaman aminoácidos esenciales.